Hey, ¿qué tal, familia? Bienvenidos a otro día de trabajo y superación. Hoy estamos en el gimnasio, listos para demostrar que la calistenia no tiene límites y que podemos entrenar en cualquier lugar. Vamos a aprovechar las barras, el suelo, algunas máquinas y todo lo que tenemos a nuestro alcance para sacar el máximo provecho de nuestro cuerpo. No hay excusas, solo progreso. ¿Listos? Vamos con todo. El lenguaje corporal y su impacto en la comunicación. El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que complementa, contradice o refuerza el mensaje hablado. Estudios han demostrado que un gran porcentaje de la comunicación humana se da a través de gestos, posturas y expresiones faciales. Por ejemplo, la proxémica, el uso del espacio personal, la kinésica, los movimientos corporales, y la paralingüística, entonación, pausas y énfasis, afectan directamente cómo se recibe un mensaje. La importancia del lenguaje corporal en el ámbito social es inmensa. Una postura erguida con contacto visual denota confianza, mientras que una postura encorvada con brazos cruzados puede interpretarse como inseguridad o defensividad. De hecho, en muchas ocasiones, el lenguaje corporal tiene mayor impacto en la percepción de un mensaje que las palabras mismas. La atención y el lenguaje se han convertido en monedas valiosas debido a la combinación de factores como sobrecarga de información, economía de la atención, marketing y publicidad, redes sociales y medios de comunicación, valor de la atención en la economía digital, importancia del lenguaje en la comunicación, escasez de la atención. Estos factores han llevado a una competencia feroz por capturar la atención de las personas y a una mayor valorización del lenguaje como herramienta de comunicación efectiva. Algunos ejercicios que pueden ayudar a mejorar la postura incluyen ejercicios de estiramiento para los músculos de la espalda, los hombros y el cuello, ejercicios de fortalecimiento para los músculos de la espalda, los hombros y el cuello, ejercicios de equilibrio y coordinación para mejorar la postura y la estabilidad, ejercicios de respiración profunda y relajación para reducir el estrés y la ansiedad. En conclusión, la postura es un aspecto fundamental de nuestra comunicación no verbal, y ejercitarse regularmente es fundamental para mejorar la postura y expresar un mejor lenguaje corporal. Al incorporar ejercicios de estiramiento, fortalecimiento, equilibrio y coordinación, y respiración profunda y relajación en nuestra rutina diaria, podemos mejorar nuestra postura, reducir el estrés y la ansiedad, y transmitir un mensaje más positivo y atractivo. El lenguaje, en sus múltiples formas, no es solo un medio de comunicación, sino también una herramienta de poder, control y diferenciación social. Desde la gestualidad hasta la construcción verbal, el lenguaje determina interacciones, refuerza jerarquías y modela percepciones. A continuación, exploraremos cómo el lenguaje corporal, el lenguaje verbal, el capital lingüístico y las estructuras de poder relacionadas con la lengua influyen en la sociedad y en la manera en que las formas de hablar pueden ser valoradas de manera desigual. El lenguaje como herramienta de control. El filósofo Michel Foucault argumentó que el lenguaje es una de las principales herramientas de poder y control en la sociedad, desde instituciones como la educación, el derecho y la política. El lenguaje estructura el pensamiento y delimita las posibilidades de acción. A través del discurso, ciertas ideas se legitiman mientras que otras se marginan, estableciendo narrativas que favorecen a determinados grupos sociales. El lenguaje no solo refleja relaciones de poder, sino que también las refuerza. En entornos laborales, el uso de tecnicismos o jerga especializada puede servir para incluir o excluir a ciertos individuos. En el ámbito legal, la complejidad del lenguaje jurídico mantiene el acceso al conocimiento restringido a quienes dominan dichos códigos. Así, el lenguaje no solo comunica, sino que también actúa como un mecanismo de dominación y estructura la realidad social. El capital lingüístico y la estratificación social. Pierre Bourdieu introdujo el concepto de capital lingüístico para describir cómo el dominio de ciertos registros del lenguaje otorga ventajas sociales y económicas. No todos los modos de hablar tienen el mismo valor dentro de una sociedad. Ciertos acentos, dialectos o registros formales son más prestigiosos que otros. En este sentido, las clases dominantes imponen su forma de hablar como la norma, relegando otros modos de comunicación a una posición inferior. En contextos educativos, por ejemplo, los estudiantes que provienen de hogares donde se habla de manera más formal tienen mayores probabilidades de éxito académico, pues su manera de expresarse se alinea con las expectativas institucionales. De esta forma, el capital lingüístico se convierte en un recurso que perpetúa la desigualdad. Existen formas de hablar mejores que otras. Desde una perspectiva descriptiva, ninguna forma de hablar es inherentemente mejor que otra.
Todas cumplen con las funciones comunicativas necesarias dentro de sus respectivos contextos. Sin embargo, desde una perspectiva sociolingüística, algunas formas de hablar son percibidas como superiores debido a la estructura de poder en la sociedad. Por ejemplo, el lenguaje académico se valora por su precisión y rigor, mientras que la jerga callejera suele ser estigmatizada a pesar de su riqueza expresiva y adaptabilidad. Asimismo, las variantes estándar de una lengua se imponen sobre los dialectos o lenguas indígenas, reforzando jerarquías lingüísticas que marginan a ciertos grupos. La valoración de ciertos registros sobre otros no es arbitraria, responde a dinámicas de poder históricas y sociales. Las instituciones y los medios de comunicación desempeñan un papel clave en la legitimación de ciertas formas de hablar, lo que influye en la movilidad social y en la percepción de la inteligencia o credibilidad de un individuo según su manera de expresarse. Conclusión: el lenguaje es mucho más que un sistema de signos. Es una herramienta de control, un medio de diferenciación social y un factor determinante en el acceso a oportunidades. Desde el lenguaje corporal hasta el capital lingüístico, la forma en que nos comunicamos está cargada de implicaciones políticas y culturales. Comprender cómo funciona el lenguaje en estos términos nos permite no solo mejorar nuestra comunicación, sino también cuestionar y desafiar las estructuras de poder que lo moldean. La conciencia del lenguaje y la expansión de la expresión. Hay temas que exigen ser tratados con meditación profunda, porque su peso trasciende lo evidente. La conciencia del lenguaje es uno de ellos. No se trata solo de palabras o de comunicación, sino de una apertura mental, una manera de percibir que el mundo está lleno de formas de expresión que van más allá de las que hemos sido condicionados a notar. Desde pequeños, absorbemos patrones lingüísticos, maneras de hablar, códigos sociales que determinan cómo interactuamos con los demás. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando tomamos un momento para cuestionarnos si esas formas son las únicas válidas? ¿Y si existen dimensiones del lenguaje que ignoramos simplemente porque nunca nos enseñaron a prestarles atención? El lenguaje no es solo un medio de comunicación, es una herramienta para moldear la realidad, para conectar o excluir, para crear o limitar. Existen múltiples formas de hablar, de relacionarse, de expresar lo que sentimos y pensamos. Cada cultura, cada entorno, cada individuo tiene su propia manera de significar el mundo. Y comprender esto es el primer paso para expandir nuestra percepción y sensibilidad. Ser consciente del lenguaje es más que reconocer palabras y gramática. Es abrir los sentidos a la multiplicidad de expresiones humanas. Es darnos cuenta de que no estamos atrapados en una única manera de ver y describir el mundo, sino que podemos explorar otras perspectivas, otros códigos, otras formas de entendernos. Aceptar esta diversidad no solo enriquece nuestra comunicación, sino que también nos libera de las limitaciones impuestas por un sistema que, a veces, nos programa para ver solo lo familiar. La verdadera expansión del lenguaje no está en aprender más palabras, sino en aprender a escuchar con una mente y corazón abiertos, en descubrir que detrás de cada forma de hablar hay una manera única de sentir y de vivir. Yo siento que a los humanos nos ha pasado mucho. Nos volvemos divergentes sobre muchas cosas porque hemos comprendido la fragilidad y la deficiencia del programa de realidad en el que estamos inmersos. No es solo una cuestión de percepción, sino de estructura. El lenguaje, las normas sociales, las creencias heredadas, todo forma parte de un sistema que, aunque funcional, tiene grietas. Es en esas grietas donde nace la duda, la contradicción y la posibilidad de cambio. De alguna manera, esto nos impulsa a observar, sintetizar, analizar y modificar patrones cognitivo-conductuales. Nos damos cuenta de que no todo lo que hemos aprendido es absoluto, que hay maneras distintas de habitar el mundo, de pensar, de comunicarnos y de relacionarnos. Cuestionar el lenguaje y la forma en que estructura nuestra realidad es parte de esa transformación. No es casualidad que busquemos nuevas formas de expresión y entendimiento. Es un intento de ajustar la percepción a una realidad más amplia, más auténtica. La divergencia no es un error, sino una evolución natural cuando el sistema se vuelve demasiado rígido. Al final, todo se reduce a la necesidad de expansión, expandir la conciencia, el lenguaje, la conexión con los demás y, sobre todo, la posibilidad de rediseñar lo que creemos inmutable. Y así como trabajamos el cuerpo, también hay que entrenar la mente. El lenguaje no es solo palabras, es una herramienta que moldea nuestra realidad, nuestras relaciones y nuestra manera de ver el mundo. Cuestionarlo, explorarlo y expandirlo nos hace más conscientes y nos permite comunicarnos mejor. Si te gustó este video, apóyame con un like, suscríbete para más contenido y comparte con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos en el próximo. A seguir creciendo juntos.